Muy bien. Qué bueno verte, Darley, ¿eh? Aunque sea la pata coja, pero has llegado. Eso, ya estás aquí. Hemos estado orando y esperamos en el Señor ahí tu recuperación, ¿no? Tu recuperación. Ayer hemos tenido, bueno, un día de siembra, y no es descabellado lo que estamos haciendo, es muy bíblico, porque por mucho tiempo, a ver, lo comento porque a veces uno adquiere ciertos vicios en el Evangelio. Antiguamente se decía, primero hay que ir a tu Jerusalén, luego a tu Judea, luego a Samaria, luego a lo último de la tierra. El problema es que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia lo que está diciendo es que así como evangelizas en Jerusalén, evangelices a la vez en Judea, en Samaria, es decir, todo a la vez, hasta lo último de la tierra. Ese es el sentido de esa palabra cuando uno se lee en griego. Lo que el Espíritu Santo estaba diciendo, que a la vez seamos capaces de evangelizar en todo lugar. Porque ¿qué es lo que ocurría? Recuerdo que más de alguna vez has dicho, no, yo no quiero ir a otro lugar mientras no llene este lugar, decías, ¿no? O por ejemplo, algunos lo aplicaban a su familia, mientras mi familia no se convierta, ¿cómo le voy a hablar a otro? Y yo decía, ¿y qué culpa tienen los otros que la familia no se convierta? ¿Me explico? Y así iban aplicándolo, como que primero teníamos que llenar y convertir a la gente cercana para ir luego a la lejana. No, la verdad de las cosas es que lo que Dios nos enseña es a sembrar. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros sembramos la palabra, sembramos la semilla y el Señor es el que tiene que dar el crecimiento, ¿no? El fruto. Así es que vayamos a Peralta, Marcilla, no es ninguna descabellado. Allí no había nada. Bueno, vamos, sembramos. Tenemos tiempo, tenemos la fuerza, tenemos recursos. Ahora en agosto estaremos sembrando aquí en Berriozar, que ya hemos estado sembrando. Y bueno, que Dios nos dé mucha sabiduría. Durante el mes de agosto vamos a tener algunas semanas diferentes de trabajo. Ya me van a perdonar, entre comillas perdonar, pero en el mes de agosto a tener algunos días intensivos de oración, ¿vale? Vamos a ponernos de acuerdo, ya lo vamos a comentar el próximo domingo cómo lo vamos a hacer, pero que durante agosto vamos a tener días de ayuno y oración. Vamos a cubrir las actividades de evangelismo con ayuno y oración, para que lo que hagamos allí no simplemente sea un tiempo más, y humano, sino que sea movido por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo nos guíe, ¿vale? Hay dos grupos que van a venir a apoyarnos, pero hay uno de ellos que me ha dicho, Johnny, no llevamos nada, solamente llevamos gente para que haga obra personal. Así es que yo digo, vale, ¿y quién va a cantar? ¿Y quién? A lo mejor vamos a tener que hacerlo nosotros. Así es que vamos a tener que hacernos el ánimo de que algunas cositas las vamos a tener que hacer nosotros directamente y los hermanos vendrán a hacer obra personal, estarán hablando con la gente, repartirán folletos, pero a lo mejor las canciones, yo no sé si alguno se atreverá a hacer mimo o algo, pero tenemos que orar porque aquí Dios nos está empujando a que nosotros vamos a tener que movernos en este aspecto, ¿vale? Así es que bueno, ese es un poco lo que yo quería comentarles acerca de lo que es el evangelismo que se viene ahora y también lo que hemos hecho el día de ayer. El domingo que acaba de pasar, el domingo anterior tuvimos nuestro culto misionero, ¿no? Vale, recibimos una ofrenda, vendimos por allí unas cositas ricas también, hubo un mercadillo el día anterior. En total hemos juntado 129 y fracción. 130 euros hemos ingresado allí ya a la cuenta del DEMADE. Así es que ha sido nuestro aporte para la obra misionera este mes. Mira, qué bonito, ¿no? Estaba mirando que más o menos hemos puesto 140, otra vez hemos puesto 200, ahora 130. Así que mira, no sé cuánto nos va a sorprender el Señor de aquí a fin de año, ¿eh? A fin de año, siendo tan poquito, yo digo, mira, qué bonito lo que el Señor nos permite sembrar en la obra misionera. Así es que alabado sea el Señor, ¿no? Amén. Alabado sea el Señor por lo que Él nos permite servirle. Por otro lado, y por último ya con esto cierro el preámbulo, quiero agradecerles a ustedes también el apoyo durante estos días. Nosotros, ustedes ya se enteraron por WhatsApp que no estábamos aquí, tuvimos que ir a Bilbao para acompañar a nuestros amigos allí, especialmente a una familia específica donde Félix, en este caso, el padre ahí, el cabeza de hogar, estaba muy enfermo hace 3 años y ha partido ya a la presencia del Señor. Así es que, bueno, por un lado, más tranquilos todos, contentos porque se ha ido con el Señor, eso es bueno, pero también por otro lado está el espacio que queda, ¿no? El vacío que queda para la esposa, para las hijas, ¿cierto? Y hay que seguir orando por ellos para que Dios siga consolando y trayéndole paz, ¿no? Hay cosas que nosotros no comprendemos, hay cosas que no entendemos, hay muchas cosas que escapan a nuestra mente. A veces nosotros miramos al cielo y decimos, Señor, pero esto es injusto. Claro, la vida está llena de injusticias, ¿no?
y que un hombre de 53 años parta y esté 3 años enfermo y uno dice, Señor, ¿no habrá una manera más digna de morir? No sé, o ¿por qué tan pronto? ¿No? Pero bueno, son cosas que están dentro de los misterios de Dios y tenemos que respetarlo y tenemos que descansar en que Dios sabe perfectamente lo que Él está haciendo. ¿Amén? Gloria a Dios. Yo quiero invitarle a abrir su Biblia en el Salmo 90. Hoy no he traído boletín, pero confío en que iráis a tomar algunos apuntes, o al menos intentaréis recordarlo. Vamos a estar grabando la predicación ahora también, así es que ya luego la vamos a editar para enviarla. El domingo pasado, con todo el apuro para allá, no edité nada, no envié nada, pero ya hoy, este fin de semana, bueno, hoy ya lo podemos, mañana ya lo tendremos listo para enviarlo a lo mejor. ¿Vale? El Salmo 90. Vamos a hacer un pequeño análisis de este Salmo, una pequeña reflexión de este Salmo. Bueno, pequeña digo yo en el sentido de que para estudiar un capítulo puede llevarnos semanas, ¿no? Pero en esta mañana yo quiero reflexionar en este Salmo porque hay cosas que es muy interesante poder rescatar. Voy a leer primero los 2 primeros versículos y luego vamos a ir avanzando en la medida que vamos profundizando, ¿no? La Biblia dice en el Salmo 90, versículos 1 y 2, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo vuelvo a repetir. Y por favor, ahora que lo repito, yo quiero que usted se haga una imagen o piense y reflexione en lo que Moisés, porque este es un salmo de Moisés, lo que Moisés está expresando a través de estos 2 versículos, ¿vale? Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Cuando repetimos estas palabras, ¿qué sensación les provoca? ¿Qué imagen se les viene a la mente? A ver. De generación a generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú ya eras Dios. Un Dios creador y protector. Un Dios creador y protector. Muy bien. ¿Qué más? Ha estado todo siempre. ¿Qué está? Que ha estado siempre, es el que ha hecho todo. Que Él ha estado siempre presente, ¿no? Un Dios presente, un Dios siempre presente, ¿no? Porque aquí se está... Dime. No, que estaba siempre presente en el pueblo que estaba... en el pueblo que estaba esclavizado, que dice de generación en generación, era el mismo Dios, y entonces veían en el pueblo esclavizado que creían en Dios, ¿no? Vale, es decir, aunque el pueblo estaba esclavizado, esa generación Dios también ya existía, ¿no? Había sido Dios de esa generación, Dios de esta generación, porque esto está escrito en el desierto, de que va en el desierto, es decir, de generaciones y generaciones. Y Él miraba hacia dónde, hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Hacia atrás, ¿no? Decía, tú has sido en el pasado, ¿no? De generación en generación, tú has sido nuestro Dios, ¿cierto? Tú has sido y has sido nuestro refugio, como decía, nuestro protector, decían algunos, ¿no? Está dando una mirada, lo que Moisés está intentando aquí expresar es la grandeza de Dios. Él de pronto, en medio de toda la situación, de la circunstancia que él estaba viviendo, él es capaz de pronto mirar hacia el cielo y decir, ¡fua! Es que tú has estado durante todas las generaciones. Tú has sido nuestro refugio, pero de siempre. Pero aún es más, dice, antes, el versículo 2, antes, ¿qué cosa? Que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. ¿De qué tiempo está hablando allí? ¿De qué momento se ha remontado? La creación. De la creación. Muy bien, de la creación. No solamente está diciendo de generación en generación, viendo a sus antepasados, sino que está remontando, tirando el reloj biológico, por decir, el reloj, temporal, ¿cierto? El tiempo lo histórico lo está mirando hacia atrás, se está lanzando hacia el pasado, pero antes que todo fuese creado, antes que formasen la tierra y el mundo, dice, tú eres ya Dios, tú ya eras Dios, tú ya existías. Es decir, el concepto de Moisés, cuando miraba en este momento, estaba mirando al cielo, en medio de su situación, era poder mirar hacia atrás y decir, ¡wow, Señor! Tú ya eras Dios. Y estabas antes que todo esto que mis ojos ven fuese creado.
Y aún es más, de generación en generación, tú has seguido siendo Dios. Claro, si tú estabas mucho antes que las generaciones comenzasen a nacer, comenzasen a desarrollarse, tú ya eras Dios, ¿vale? Entonces comienza con una perspectiva de eternidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Comienza expresando una perspectiva de un Dios eterno, de un Dios que ha estado siempre presente en la historia, ¿vale? Y luego concluye, sigue avanzando, dice, luego que habla de esta grandeza de Dios, mire lo que dice el versículo 3, dice, vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? ¿Hacia dónde está mirando ahora Moisés? Primero miró hacia el cielo, ¿no? Y veía la eternidad de Dios. Ahora, ¿hacia dónde está mirando? ¿O a quién está mirando? Al hombre. Y hace como una comparación, ¿no? Primero ve al Dios grande, eterno, que ha estado siempre, y luego de pronto comienza a mirarse a sí mismo y comienza a mirar las circunstancias que está viviendo. ¿Y cómo las considera? ¿Qué comparación hace él allí? ¿Cuál es el análisis que él hace de la vida del hombre? ¿Qué es? ¿Que es poco? ¿Que es insignificante? ¿Quién más quiere opinar? ¿Somos polvo? Un día para ti es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿vale? No, y me gusta ese, el versículo 4, ¿no? Somos como el día de ayer que pasó, ¡buah! ¿Vale ya? Y como una de las vigilias de la noche, una vigilia tenía 3 horas solamente, es decir, somos como eso, en medio, él se está comparando su vida, está comparando lo que es la vida del ser humano en medio de la eternidad de Dios, de la grandeza de Dios. Si Dios estaba antes que los montes y sigue siendo Dios de generación en generación, Él dice, ¿qué lugar ocupamos nosotros en medio de esa eternidad? No somos nada, dice, ¿no? No somos nada, somos frágiles, somos débiles. Toda nuestra vida es como una de las vigilias de la noche, es decir, ni siquiera alcanzamos a amanecer, no alcanzamos ni a ver la luz del día, porque ni siquiera lo compara como una etapa del día, no, habla de la noche, habla de la oscuridad, habla del misterio, porque nuestra vida vive en un contexto de misterio, ¿no? Nosotros no alcanzamos a ver todo, la noche siempre refleja esa incertidumbre, eso que irá a ocurrir, no hay luz, ¿cierto? También el tiempo de descanso, cuando ocurren muchas cosas de las cuales nosotros ni siquiera nos enteramos. Pero ahí dice, nuestra vida es como una de esas vigilias. Simplemente la dormimos y nos enteramos de lo que ha pasado. El tiempo va pasando y ni siquiera sabemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y él mira hacia el cielo y lo ve así, ¿no? Y luego dice acá el versículo 10, que los días de nuestra edad son apenas 70 años, dice. Y en los más robustos, 80. Y con todo eso, dice él, ¿no? Y con todo eso, su fortaleza es molestia y trabajo. Vivimos 80 años a lo mucho y terminamos pero con molestia, es decir, como que hasta nos molestan los 80 años. Moisés llegó a vivir 120. Y en su época, esto es una reflexión para que ustedes le den vuelta, y en su época lo común era vivir hasta los 80, pero él vivió 120. Dios le multiplicó los días, seguramente lo proyectó. Él miraba a su alrededor y veía que las cosas ocurrían. Seguramente, y yo creo que es así, seguramente Moisés en esta etapa de su vida, él venía cruzando el desierto. Venía cruzando, claro, entre los 40 y los 80, claro, es la etapa donde Moisés, a los 80 es cuando él comienza a cruzar el desierto, ¿no? Él comienza a cruzar el desierto. A los 40 años huye de Egipto, a los 80 viene de vuelta, ¿no? Entonces ya estaba pasadito los 80 y él mira y dice, estoy aquí cruzando el desierto con los judíos, ¿no? Y yo no sé si ustedes alguna vez han pensado en la
en el ministerio de Moisés, ¿no? Uno lo ve como el libertador y todo. Pero yo creo que quiero situarlos un poco. Moisés con 80 años sacando un pueblo rebelde, un pueblo durísimo, un pueblo que cada 3, 4 pasos criticaba, murmuraba y quería volverse a Egipto, que cuando tenían hambre iban a por Moisés, cuando tenían sed iban a por Moisés, iban a por Dios y querían simplemente acabar con él. Y durante 40 años Moisés tuvo que soportar la murmuración, tuvo que soportar todo aquello, toda la oposición que la gente tenía, porque había grupos que se oponían a él. Y un viaje que tenía que haber durado 40 días, para él, le termina durando 40 años. Yo no sé si con 80 años él estaba tan dispuesto a caminar 40 años. Yo no sé cuando él se enteró con 80 años de que ese viajecito de 40 días se iba a prolongar un poco más, no por culpa de él, sino por culpa también de la multitud. Yo no sé si le habrá estado tan dispuesto a hacerlo. Y en segundo lugar, vivir todo lo que vivió en medio del desierto, yo no sé qué sensación tendría Moisés en su corazón. Yo en lo personal sentiría mucha frustración. Sentiría que vamos caminando y dando vuelta y que luchando y que la gente no aprende, que la gente no madura, que la gente no logra ver a Dios, que la gente no logra escuchar a Dios, que la gente en vez de tener un lenguaje de fe, sigue murmurando, sigue criticando, que lejos de tener una mente diferente siguen pensando como esclavos, que no ven cambios, que no ven mayor desarrollo. Yo no sé si yo hubiese soportado un ministerio 40 años con gente como él. 40 años como gente como él. Entonces cuando uno mira eso, uno como que puede lograr entender un poco la expresión de Moisés. Porque está mirando a un Dios eterno y está diciendo, guau, la vida se me está escapando entre los dedos. Mira el versículo 12, que es a donde yo quería llegar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese es el texto clave de hoy. Enséñanos a contar de tal manera, de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos. Yo no sé si a ti te pasa como me pasa a mí. Que muchas veces pasan cosas y vivimos cosas y decimos, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que aprenda de esto? ¿Acaso me estás enseñando algo? ¿Acaso yo no me he dado cuenta aún de algo y que tú me lo estás gritando a voces y yo todavía no lo entiendo? No sé si me van siguiendo la idea. Yo no sé si tú has vivido esa... Yo muchas veces la he vivido. A veces hay cosas que no resultan como uno espera. No se dan los resultados que uno está esperando. Está esa sensación como de frustración porque tú quieres ir más rápido pero no puedes. Quieres estar a un nivel más alto pero no puedes. Quieres alcanzar más cosas pero no puedes. Como que hay un techo con el cual vas chocando o hay algo adelante que te impide avanzar. Yo me imagino a un Moisés queriendo dar pasos más rápidos, poder que la gente pudiese aprender, que las multitudes, el millón de judíos que él estaba sacando, pudiesen cambiar su lenguaje, cambiar su mentalidad. Pero era como chocar contra la losa. Y él llega a un momento que dice, tal vez, me imagino yo diciendo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿qué tengo que aprender de todo esto? Y me gusta esto lo que dice Moisés en el versículo 12. Porque lejos de mirar la vida y decir, estoy perdiendo el tiempo, él dice, Señor, tengo que adquirir más sabiduría. Enséñame a contar los días. No que los días pasen volando y yo no pase un día sin que yo aprenda, sino que cada día que pase, que siga pasando, y ya que sea que lo viva aquí en el desierto o donde yo lo viva, que sea un día donde yo aprenda, donde yo esté cada vez más alcanzando la sabiduría. Esté aprendiendo de la vida. La gente pasa por la vida y no aprende de la vida. La gente transita en esta vigilia de la noche, que es la vida, que es muy corta, transita en esta fragilidad de la vida, pero muchas veces muere y parte de este mundo sin siquiera haber aprendido algo en su vida. Habiendo malgastado su vida, sin haber buscado, y no solamente haber aprendido cualquier cosa, sino que lo que dice aquí, ¿para qué? Para que traigamos al corazón sabiduría. Hay una versión que dice, para que llenemos nuestro corazón de sabiduría. Para que nuestro corazón sea sabio. ¿Cómo dice esa versión tuya? Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Significa que los tiempos, Moisés está entendiendo de que los tiempos que nosotros vivimos aquí en la tierra, aunque sean cortos, aunque sean escasos, el objetivo es que nuestro corazón adquiera sabiduría. Yo no sé, hay gente que yo la veo y parece que entre más viejos son más tontos. Son más negligentes. Entre mayores son poco sabios.
Y en vez de meter la pata, la meten más a fondo. No sé si te pasa. Pero es diferente ver la vida, aquel que va poco a poco adquiriendo sabiduría en el Señor. Va viendo de que Dios es mayor, va viendo de que necesita aprender, va viendo que las circunstancias no pasan porque sí, que aún en medio del dolor hay algo que aprender, que en medio de la frustración hay algo que aprender, que en medio de la situación hay algo que aprender. Mira, pueden ser muy difíciles las cosas en la vida. Van a haber un montón de cosas que nunca vamos a entender. Nos vamos a ir a la tumba sin entender las cosas. Yo estoy seguro que vamos a llegar al cielo con un listado de preguntas. Y nos vamos a ir a la tumba con muchas cosas sin resolver, con muchas situaciones, tal vez allí con dudas. Pero lo importante es que nuestro corazón sea más sabio que cuando nacimos. Sea cada día más sabio, más íntegro, más completo en el Señor. Moisés, en medio de esta situación, era capaz de mirar al cielo y decir, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Ustedes saben contar los años, ¿no? Yo no sé, yo el otro día hice una reflexión, esta es parte de la reflexión que hice ese día cuando despedimos a Félix allí, en Bilbao, pero yo hacía una reflexión, hacía un cálculo. Por ejemplo, ¿cuántos años? Yo tengo 44 años, 45 hago en noviembre. Pero decir 45 años suena bastante, ¿no? Pero si yo dijera que esos 40 años representan alrededor de 13.000 días, ¿cómo les suena? Más amplio. Más amplio, ¿no? Como que suena ¡pua! Bastante. Aunque a mí en lo personal, si yo veo 13.000 días, que he vivido 13.000 días, 14.000 días, seguramente tampoco lo encuentro mucho, ¿no? Me suena más grande el concepto año, 45. Me duele como más, me provoca un escalofrío pensar que ya tengo 45 años, a que he vivido 13.000, 14.000 días. No sé si a ustedes les provoca esa sensación. El día, si tú lo miras como día, tú dices, vale, y que te queden unos 10.000 días más, vale, llegaremos. Pero que llevas 45 años, a mí los años me pesan más que los días. Pero, en mi punto de vista, yo no sé a ustedes si los años les pesan más que los días. Pero piénsalo un poquito. ¿Qué te pesa más? ¿Los días o los años? Yo te digo, tienes 50 años, pero te digo, 5 por 3, 15. Tienes 15.000 y tantos días. No es tanto. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta? Pero si digo 50 años. 50 años. Nada, pero son 15.000 días. 15.000 días. A mí me suena como que los días no es una carga tan fuerte como los años. Pero bueno, yo creo que la reflexión aquí va desde el punto de vista de que lo que nosotros tenemos que aprender es aprender cada día. Enséñanos a contar los días, a vivir los días, a vivir el día a día. Y en ese día a día poder adquirir la sabiduría. Me salió buen refrán, ¿no? Adquirir la sabiduría que nosotros, la rima. Esa sabiduría que necesitamos para poder crecer, para poder avanzar, para poder madurar, que es una palabra que está muy escasa hoy por hoy. Gente madura, no gente vieja, gente madura. Nos llenamos de gente vieja, pero muy poco sabia muchas veces, ¿no? Y la sabiduría es la que le da madurez a aquellas personas. Y nos da madurez a cada uno de nosotros. Enséñanos a contar los días. Que podamos contar los días. Cada uno de nosotros nació con una cuota de días. El problema es que tú no sabes cuántos días son. ¿O no? ¿O tú sabes cuántos te quedan? Esto es como el reloj de arena, ¿no? En ese reloj de arena Dios lo dio vuelta en vez de... Bueno, imagínense que cada grano de arena es un día. Entonces hay granitos de arena, hay un reloj de arena que tiene, qué sé yo, 19.500 granos. O 20.000 granos, 25.000 granos, que son los días. Y ahí Dios giró el reloj y te lo puso. Cuando tú naciste, y antes que tú nacieses, es decir, cuando ya estaba en el vientre de tu madre, giró Dios el reloj de arena, y empezaron los descuentos, y empezó a caer un granito, al otro día cae otro granito, al otro día cae otro granito, bla, bla. El problema es que tú y yo no sabemos cuántos granitos hay en ese reloj, ¿no? No lo sabemos, alguien lo sabe. Si lo sabe, que me avise a mí también. No lo sabemos, lo ignoramos. Entonces, vivir la vida con sabiduría nos demanda a aprovechar el día a día, porque no sabemos lo que viene por delante. ¿Te das cuenta? No sabemos cuánto tiempo nos queda. La Biblia dice que tenemos que redimir bien el tiempo, dice la palabra. Redimir bien el tiempo. No seáis como los insensatos,
No seas como los del mundo, que viven en insensatez, y en vez de redimir el tiempo, en vez de aprovechar el tiempo, simplemente lo malgastan, dejan que el reloj siga cayendo la arenita, ¿cierto? Y no lo viven y no lo aprovechan, no adquieren sabiduría. No adquieren sabiduría. Entonces, todos nosotros venimos con ese reloj y tenemos que aprovecharlo día a día. Cada momento que pasa, cada día que pasa. No puede ser un día en el cual no hayamos aprendido. Versículo 13. Miren lo que dice Moisés, luego de este análisis. Primero dice, Dios, tú eres tan grande y eres maravilloso. Tu eternidad me sorprende, yo soy como nada. Estoy parafraseando un poco la idea, ¿no? Ha dicho, Señor, yo soy como nada, mis días son como una vigilia de la noche, soy como la hierba que en la mañana es y en la tarde no es, y se acabó, se secó y murió. Soy nada, Señor. Por favor, Señor, enséñame a contar los días para traer a mi corazón sabiduría. Y luego dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos has afligido y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés, ¿qué estaba pensando aquí en este momento? ¿Qué quería expresar con todo esto? Él decía, estaba clamando a Dios. Él estaba entendiendo que él necesitaba de esa grandeza de Dios para poder vivir con sabiduría. Para vivir con sabiduría. Ahora, primero tenemos que entender de que Dios es grande y que nos supera a todos nosotros. Ese es el principio de la sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. El temor a Dios. Y temor a Dios no significa tenerle miedo, sino que significa respetarlo, honrarlo, reconocerlo. Teme a Dios, Él está allí en los cielos, Él es grande, está por sobre todas las cosas. Moisés manifestaba ese temor diciendo, desde el principio, él era. Desde el principio, desde el siglo y hasta el siglo, Él era Dios, de los tiempos era Dios. Estaba reconociendo su grandeza, sus maravillas. Pero luego también no solamente está reconociendo su grandeza, sino que en segundo lugar, Él también está pidiéndole ayuda. Mira los verbos que él emplea aquí. Vuélvete, oh Jehová. Que se vuelva Dios hacia Él, ¿no? Sácianos de tu misericordia, aplácate para con nosotros, ¿cierto? Alégranos, Señor, que aparezca en tus siervos tus obras, Señor. Señor, te necesitamos, en otras palabras, ¿no? Vuelve tu rostro sobre nosotros. Lo que Moisés está manifestando es que, Señor, te necesito. Señor, necesito de ti. Te necesito tu misericordia, aplaca tu ira, vuelve tu rostro sobre mí. Es decir, Señor, yo quiero que tú estés sobre mí, brillando como una luz, que tú estés iluminándome. Yo soy pequeño, soy frágil, tu grandeza me hace fuerte. Yo soy débil, pero tú eres mi fortaleza, ¿no? Yo soy temeroso, pero tú eres el que está allí dándome valentía, dándome sustento. No me puedo valer por mí mismo, tú eres el que me provee todo lo que yo necesito. Está mirando hacia el cielo. Y es más, a mí me gusta esto lo que dice, alégranos, Señor. Es decir, el gozo, nuestro verdadero gozo, no viene de las cosas que nosotros logremos aquí en la tierra, de las compañías, o del buen humor que tú y yo podamos tener, o de juntarnos. No dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Señor, la alegría viene de ti. Tú eres el único que puede alegrarnos, el que puede devolver el gozo de nuestra salvación, el gozo que viene de tu presencia, el gozo de tu fortaleza, es lo que nos va a fortalecer a cada uno de nosotros. La alegría que viene de Él. Aleluya. A mí me encanta esto. Mira el versículo 14. Aparezca en tus siervos tus obras. ¡Wow, Señor! Sorpréndenos. Usted sabe lo que es aparecer, ¿no? Cuando algo, ¡pum! Ahí está. No lo habíamos visto. No contábamos con ello. Apareció. Qué bueno es ver cuando aparece el Señor, ¿no? Y se manifiesta el Señor. Lo podríamos decir de una manera más comprensible, ¿no? Más clara. Y se manifestó el Señor y actuó, irrumpió en medio de nuestra existencia y pudimos ver su mano allí favoreciéndonos, consolándonos, guiándonos. Se manifestó y vimos su favor al lado nuestro. No había nada más. Pudimos solamente ver su mano allí que estaba guiándonos, dirigiéndonos, consolándonos, fortaleciéndonos. Aparece, Señor, aparece en medio nuestro. Y por último, mira el versículo 17, que es muy bonito. La segunda parte. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma.
Yo no sé qué te viene a la mente cuando tú escuchas esto, ¿no? Yo cuando leí este versículo, de verdad, tengo que ser sincero, hace una semana atrás yo leía, sí Señor, confirma tu obra en nosotros. No, y no es la obra de Dios en nosotros. Lo que está diciendo Moisés es, confirma la obra de nuestras, lo que estamos haciendo tú y yo. Señor, tú confirma lo que nosotros como hombres estamos haciendo. Imagínate Moisés, el panorama que les pinté hace un momento, ¿no? Yendo por el desierto, Moisés, lleno de poder, lleno de milagros, un hombre que Dios lo usaba tremendamente y el pueblo no entendía nada. Moisés tendría que pensar, muchas veces debería haber pensado de que todo lo que él estaba haciendo era en vano, era infructífero. Oye Señor, llevo 40 años con esto. Mi deber es mostrarles allí, dejarlos a la entradita de Canaán, los voy a dejar antes del Jordán, ya, pero no veo que cambien. Veo que esta gente no entiende. Veo que esta gente aquí, que allá, no pasa nada, la frustración, hasta que él pronto dice, Señor, yo necesito que tú confirmes la obra que yo estoy haciendo, aquí guiando a tu pueblo. Yo necesito tu respaldo. Yo necesito tu presencia, yo necesito que tú respaldes la obra que estamos haciendo. ¡Wow! ¿Sabes? Yo no sé a ti, pero a mí, yo muchas veces le he dicho, Señor, confirma la obra que estamos haciendo. Confirma la obra que tú estás haciendo a través de mi vida, en mi familia, en la congregación, o donde quiera que vayamos. Señor, estamos haciendo una obra para ti. Confírmala, respáldala, manifiesta tu apoyo, manifiesta tu aprobación, correcto. Manifiesta que tú estás en este asunto, que esto es tuyo, Señor. Muéstranos señales que nos digan que esto es tuyo, ¿no? Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y una manera de alcanzar sabiduría o buscar la sabiduría es eso, diciéndole, Señor, necesitamos que tú manifiestes, que tú apoyes, que tú confirmes, ¿cierto?, esta obra que tú estás haciendo. Y buscar siempre el apoyo del Señor en lo que nosotros hacemos. Más que la aprobación de la gente, más que la aprobación de las personas. No. Lo que necesitamos es que Dios nos apruebe y que Dios diga, bien, no te importa el número, pero lo que estás haciendo está bien. Tal vez a los ojos de los humanos es infructífero, pero ante mis ojos es valioso. Hay fruto, hay algo grande, hay algo precioso que Él está haciendo. Es su obra siendo confirmada en nuestras manos. El corazón que va alcanzando sabiduría día a día es aquel que confía y descansa en la aprobación de Dios. No solamente clama a Dios por ayuda, no solamente se considera inferior, frágil, débil ante la grandeza de Dios, sino que procura alcanzar sabiduría. Y en esa alcanzar sabiduría busca el apoyo de Dios, el respaldo de Dios en cada una de las cosas que Él hace. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Señor, alcanza, Señor, aprueba la obra, Señor, confirma la obra en nuestras manos. Una de las formas en las que se ve la confirmación de la obra de Dios, o cuando Dios confirma algo, esto yo le llamo legado. Legado. ¿Sabes lo que es un legado, no? Es lo que uno deja a los que a uno le siguen, ¿no? A los que nos siguen, como una herencia, ¿no? Y el confirmar la obra es que la obra se mantenga en el tiempo. Es decir, yo creo que lo que menos quería Moisés era perder su tiempo. Es morir, irse a la tumba o despedirse y pensar que todo lo que ha hecho se ha perdido, ¿no? Lo que se ha perdido. Eso cuando algo se pierde es que no ha quedado nada. Pero lo que Moisés quería, en el fondo también, a través de la confirmación de Dios, era que quedara un legado. Un legado. Y es lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Qué legado estamos dejando? Una confirmación de que Dios está en el asunto es cuando dejamos un legado. Cuando tú haces algo y la gente te recuerda, ¿o no? ¿A quién no le gusta que la gente lo recuerde, no? Pero que nos recuerde para bien, ¿no? No que nos recuerde para mal. Ay, yo me acuerdo de lo que me hizo Henry. ¡Guau! Este es un sinvergüenza. O lo que hizo Johnny. ¡Guau! Mira lo que hizo Johnny aquí allá. Este es un descarado. Sinvergüenza. Pasó por ahí. Fue un fiasco que pasara por nuestra vida. No. Pero es diferente cuando la gente dice, sí, me acuerdo. Me acuerdo de tus palabras, me acuerdo de tus consejos, me acuerdo de tu actitud. Me acuerdo de lo que Dios te usaba. Me acuerdo. Y me acuerdo para bien. Y pueden inspirarse y pueden caminar en aquello que nosotros hemos dejado en su vida. Eso es confirmación de la obra de Dios también en cada uno de nosotros. Cuando la gente nos recuerda, cuando los hijos nos recuerdan,
Cuando los hijos imitan la fe no fingida que hay en los padres, ¿no? Lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿cierto? Y recuerdo, decía, ¿cierto? La fe no fingida que primero habitó en Loida y en Nice, ¿cierto? Y que habita ahora en ti, le decía a Timoteo. ¡Wow! Le decía. Es decir, Timoteo estaba viviendo era simplemente el reflejo del legado de su madre y de su abuela, ¿no? De su madre y su abuela, que habían abrazado la fe y le habían inculcado a este joven esa fe no fingida, esa fe sincera, esa fe transparente, esa fe genuina, ¿no? Y eran recordados, y Pablo lo recordaba, Pablo miraba a la abuela, miraba a la madre, porque los conocía, y luego miraba a Timoteo y decía, son calcados, esa fe está en ti también, está en ti también. Es decir, hay un legado que se deja allí también, ¿no? Vivir la vida con sabiduría, déjame decirte, va a dejar siempre un legado. A dejar un legado. La sabiduría es una muy buena herencia. La sabiduría nos lleva a dejar herencia valiosa a quienes van siguiendo nuestros pasos. A mí me encanta este salmo. Podríamos seguir diciendo algunas cosas. A mí me encanta este salmo, pero quiero que en esta mañana nos quedemos con estas cosas. Nosotros servimos al mismo Dios que sirve Moisés, al Dios eterno, desde el principio hasta el fin. Él sigue siendo Dios, ¿cierto? Desde el siglo y hasta el siglo, Él sigue siendo Dios. Frente a esa grandeza, nosotros somos como nada. Como nada. Somos simplemente como una hierba que en la mañana es y en la tarde ya no es. Se acabó. Allí está. Eso es lo que representa nuestra vida en medio de la eternidad de Dios. Pero como nuestra vida es tan corta, lo que nos invita el salmista es a vivirla con sabiduría. Es a contar nuestros días y vivir el día a día para vivirlo con sabiduría. Y la vida con sabiduría se vive mirando hacia el cielo, dependiendo de Dios, sabiendo que de Él viene todo y esperando que Él confirme también y ponga su sello aprobador, ¿cierto? De aprobación en cada una de nuestras acciones. Y Dios quiere aprobar su obra en nosotros. Él quiere respaldar su obra en nuestras vidas. Pero tú y yo tenemos que seguir buscando la sabiduría en Él. Vive la vida con sabiduría. Busca a Dios, depende de Él, que le estamos sirviendo a un Dios grande. La vida se nos escapa entre los dedos, no perdamos el tiempo, vivámoslo como si fuera el último día, vivámoslo bien, en gratitud, en comunión con Dios, haciéndole el bien a nuestro prójimo, dando buen testimonio, creciendo en la gracia del Señor, siendo moldeados por su Espíritu y por sobre todas las cosas amando cada vez más al Señor y amando también su obra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si oramos al Señor? Oremos al Señor aquí. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande,